Las excentricidades no son lo que caracteriza culturalmente a una sociedad. Lo raro y lo anormal lo sublimamos la mayor parte de las veces, sin darnos cuenta de que para una cultura tradicional lo raro y lo anormal es solamente eso, raro y anormal. Lo propio de una cultura es lo corriente, lo ordinario, lo contrario precisamente a eso raro y anormal que tantas veces nos llama la atención. También cometemos otro error muchas veces a la hora de hablar de los tiempos etnográficos asturianos, que es compararlos inmediatamente con nuestra propia experiencia personal, con esas abuelas nuestras. Ciertamente hay una continuidad, esos tiempos etnográficos no nos son ajenos, pero la sociedad y la cultura de la que estamos hablando ya no es necesariamente la misma, y muchas veces nos lanzamos al ruedo y decimos, pues esto no es así, pues esto es de otra manera porque yo no tengo esa experiencia. Pero no es nuestra experiencia, es la experiencia de nuestros antepasados, es la experiencia de nuestros abuelos. Y creo que esto es importante pues, a la hora de muchas cosas que voy a comentar ahora, al hilo de la feminidad, de lo femenino. Tenemos aquí una imagen que puede definir muy bien lo que es la feminidad, que es el conjunto de atributos culturales que se le asignan a las mujeres y está asociado al comportamiento maternal y a la familia. Por oposición, masculinidad son los atributos que culturalmente se asocian con los hombres y se relacionan con la fuerza y la protección de la familia y la comunidad social. Por lo tanto, lo masculino y lo femenino son las características de comportamiento social no biológicas asignadas a los sexos y que difieren de una cultura a otra, pero que en términos generales, para todo procedimiento del ser humano, asocia lo femenino con la reproducción y lo masculino con la producción. Este es uno de los problemas a los que se ha enfrentado habitualmente el estudio de la cultura desde el principio, el antropocentrismo, en su versión más estricta, puesto que cuando se habla de cultura, de lo que estamos hablando, me da igual que sea una cultura antepasada nuestra, una cultura de los llamados pueblos etnográficos o una cultura prehistórica, en lo que se está pensando es en un varón, en la plenitud de la vida, de la fuerza y del pensamiento, que parece que él solo puede con todo. Y no nos damos cuenta que junto a ese varón están los niños, las mujeres y los ancianos, que también forman parte de esa cultura. Afortunadamente, pues esta visión del hombre como el ejecutor de todo el espacio cultural ha ido cambiando con el tiempo y en gran medida tiene parte de culpa, porque la culpa nunca es una sola, sino muy repartida, de que se haya extendido y que todavía hoy se mantenga con plena vigencia uno de los mayores mitos culturales al que nos podamos enfrentar y que es el llamado mito del matriarcado. Según Robert Lowy, el matriarcado se entiende como aquel sistema social que supone el gobierno de la familia por la madre y no por el padre, el control del gobierno por parte de las mujeres y no de los hombres, y la supremacía de una deidad femenina, la luna, en lugar del masculino sol. A esto tenemos que añadir, por tanto, que serían las mujeres las que controlan los medios de producción, los recursos económicos para el sostenimiento de una sociedad dada en un determinado tiempo. No ha existido nunca ninguna cultura que se corresponda con esta descripción. El matriarcado es un mito cultural creado a partir de interpretaciones erróneas y no pocas veces fantasiosas. Pero para entenderlo es necesario comprender en qué momento se inician los estudios antropológicos y qué ideologías llevan al establecimiento de tan arraigada creencia. Vamos a ponernos en situación. A mediados del siglo XIX coinciden... tengo que darle al botón. Vale. A mediados del siglo XIX coinciden tres hechos históricos que cambiarían la forma de ver el mundo. Yo le doy a esto y no me hace caso. Vale, bien. Por un lado, en 1859, Charles Darwin publica su famosa obra sobre la evolución de las especies y aproveché para poner esta caricatura de la época de la publicación donde se ve a Darwin como el último eslabón, ya que el hombre parece ser que descendía del mono, cosa que ya sabemos que no es así. Y mientras Darwin publica esa conocidísima obra, este señor Jacques Boucher de Crevequiana de Berthet, palabrita del niño Jesús que llamaba así, llevó a cabo una serie de excavaciones e hizo unas publicaciones que en el año 1860 se reconocieron en la Real Sociedad Británica y dieron carta de naturaleza a las antigüedades que entonces se llamaron antediluvianas. Acababa de nacer la ciencia de la prehistoria y con ella el hombre primitivo.
Al mismo tiempo, el Imperio Británico había extendido sus colonias por todo el mundo y llegaban un montón de noticias a propósito de sociedades extraordinarias, de comportamientos totalmente ajenos a lo que era la moral de la época. Y esto hace que se dispare la imaginación de los científicos de la época. Pensemos en estos primeros científicos de la época, en lo que ellos tenían como pauta social propia. Adam Kuiper, en El primate elegido, lo define muy bien cuando escribe: los primeros antropólogos darwinistas hicieron gala de una gran ingenuidad y de un cierto goce morboso en sus especulaciones acerca de las primeras prácticas humanas del apareamiento. Los salvajes, pensaban, se entregaban a la lujuria. No había tabú del incesto ni voto matrimonial que respetaran. No había sentimiento de pudor ni de celos que reflejaran su conducta. No existían familias entre ellos. En aquel mundo lúbrico y salvaje, ningún hombre podía estar seguro ni siquiera de quiénes eran sus propios hijos. Entonces, en algún momento, la moralidad empezó a poner coto al reinado de los instintos. En última instancia, el sexo iba a quedar limitado a las relaciones maritales y con ello iba a evolucionar la familia. La familia nuclear victoriana, con su padre severo, su casta madre y sus hijos modestos y obedientes, representó la solución civilizada a la vulgar necesidad de reproducirse. Vemos en qué contexto estamos, ¿no? Bueno, pues estos señores, ingenuos ellos en la apreciación de la sexualidad de las sociedades primitivas, llegaron a conclusiones tan extraordinarias como la de John McLennan, que en 1865 escribió una obra en la que representaba la sociedad primitiva como un montón de salvajes que se movían en hordas, que practicaban el infanticidio femenino, y claro, como había pocas mujeres, al final había más tortas para conseguir esposa. Porque claro, si no hubiera infanticidio habría una esposa para cada uno, pero esto hacía que fuésemos una sociedad tremendamente agresiva. Pero la guinda del pastel la va a poner un abogado suizo llamado Johann Jakob Bachofen, quien precisamente en 1861 publica un libro que se titula El matriarcado. En él establece 3 periodos para la evolución de la humanidad. Y esos 3 periodos se producen y cambian precisamente por el sentimiento religioso. Para él, la palanca que mueve la civilización es creer en Dios. Entonces, Bachofen pinta una primera etapa que él denomina como del heteirismo, palabra que viene de las prostitutas griegas de la época clásica, donde no había coto al comportamiento sexual de ningún tipo. De lo único que se podía estar seguro era de quién era tu madre. Pero no se tenía ni la más mínima referencia de quién podía ser tu padre, porque todo el mundo mantenía relaciones sexuales con todo el mundo sin ningún tipo de traba ni tabú. Los hombres serían una horda absolutamente asilvestrada que dominarían a las mujeres para obtener precisamente sus beneficios sexuales. Pero entonces las mujeres, con su religiosidad, llegan a esa definición que dábamos antes del matriarcado. Se van haciendo con el poder político, se van haciendo con el poder económico y se van haciendo con el poder religioso a través de la adoración de la luna. Pongo aquí esta imagen de la Venus del Espuño porque muchas veces se ha interpretado como que lleva la luna en la mano. En realidad es un cuerno de cabra. Pero bueno, durante mucho tiempo esta imagen se utilizó como la expresión precisa de esa adoración de la luna.